Primero agradecer su presencia, de la prensa. Obviamente el tema principal es el que actualmente cimbró a Chihuahua, que es la aprobación fast track ante noche o en la madrugada de ayer, sin mayor discusión, en el Senado de la República, la reforma de la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley Federal de Aguas. En general, yo lo digo con toda claridad, estas reformas no resuelven los problemas de agua en el país. Los problemas de agua en el país no son un tema de papel, es de atención del Estado mexicano y de inversión pública. Si hablamos de que 40% del agua que se inyecta en las redes en el país, en las redes de las ciudades y de las comunidades, el 40% del agua se pierde. Si hablamos de que el 50% de los sistemas de agua en el país tienen más de 50 años. Si hablamos de que el presupuesto de la Conagua se ha reducido en un 35% de 2018 a la fecha, entendemos cuál es la problemática del agua. Si además reconocemos que la Conagua está desmantelada en los estados, entendemos por qué la crisis hídrica que vive el país y también el descontrol en algunas áreas del uso del agua, obviamente por la falta de supervisión de la propia autoridad que son ellos. Tienen 7 años gobernando este país y no han sido capaces de fortalecer y de ayudar a resolver el problema del agua. Pero pretender, como lo están haciendo, pretender el llamar delincuentes a los productores usuarios del agua, me parece un despropósito, me parece que es algo que no se debe soslayar y se debe de denunciar con toda claridad. El que diputados y senadores, diputados de Morena y sus aliados y senadores de Morena hayan votado a favor de quitarle derechos a los productores del agua, me parece que es una traición completa a los chihuahuenses que votaron mayoritariamente por ellos en 2021. Pero yo le he dicho, los chihuahuenses no se van a equivocar 2 veces. En 2027 nos vamos a ver las caras con los senadores Loera, Chávez y con los diputados federales de Morena con toda seguridad. Y paso a establecer el porqué. Señalo con toda claridad que la ley, que este papel, no resuelve los problemas del agua y sí afecta a los productores. La ley de aguas nacionales impacta en lo cotidiano del productor y por otro lado la ley general del agua concentra toda la decisión respecto a los temas del agua en el centro del país, ignorando que actualmente hay más de 700 cuencas de agua en el país y hay 13 regiones hídricas en las que por la ley vigente en este momento se resuelven los problemas del agua, porque el país es diverso, porque no es igual el norte que el sur, porque la disponibilidad del agua, las prácticas productivas, el clima son totalmente distintos. Y en el caso muy especial de los productores del agua que han estado luchando por mantener el agua aquí, que el régimen se las está quitando, debo decir con toda claridad, las transmisiones que antes eran prácticamente automáticas, con la revisión solamente de la autoridad, hoy ya no van a ocurrir así porque la presidenta Sheinbaum directamente ha dicho una y otra vez, lo digo, antes de la aprobación de la ley, que el propósito fundamental de la ley era eliminar transmisiones entre particulares. Por supuesto que ahí ya se han eliminado las transmisiones. El artículo 22 establece con toda claridad, ya con la reforma, el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, que los derechos de uso, de aprovechamiento, explotación, aprovechamiento y uso del agua no serán objeto de transmisión. Se sustituye la transmisión de derechos por un mecanismo que se llama reasignación. Es decir, si se rompe el vínculo tierra-agua, que yo he estado insistiendo que debe conservarse, si se rompe, porque el dueño de la propiedad, si fallece y hereda, el heredero legítimo y legalmente heredero tendrá que hacer una nueva solicitud de concesión.
y será también un procedimiento frente a la autoridad, frente a la burocracia. O bien si hay una traslación de dominio de una tierra que tiene un derecho de agua vigente, también una vez que el propietario la vende, el agua tiene que ser reasignada por la autoridad, bajo los criterios de la autoridad, y no la transmisión automática que antes se hacía. Es decir, se eliminan las transmisiones automáticas y se imponen las reasignaciones burocráticas y con manejo político electoral. Hay otros temas que agravian a los productores. Por ejemplo, el riesgo que conlleva, que puede ser motivo de eliminación de concesiones masivamente, es el tema de la disponibilidad del agua. Ellos dicen que si no hay disponibilidad, de acuerdo a sus estudios o a su percepción incluso, podrían disminuir volúmenes de agua a los productores, o incluso retirar concesiones. Otro aspecto que también preocupa mucho a los productores es que en el término, cuando se solicitan prórrogas, cuando se vence un título de concesión y el productor hace la solicitud de la nueva prórroga, si la autoridad no le contesta, si se traspapeló ahí el documento, el expediente, si no tiene voluntad la autoridad, es la negativa ficta la que aplica. Es decir, el productor, si no le contesta a la autoridad en el plazo establecido, le puede decir adiós a su concesión. Y el otro tema tiene que ver con la criminalización. La presidenta estuvo señalando, y lo dijo muchas veces, habló de estos productores millonarios con sus camionetotas, diciendo que eran acaparadores de agua, pero no estableció ningún mecanismo, no dijo quiénes eran ni cómo sancionarlos, a pesar de que tienen 7 años como autoridad. La presidenta está criminalizando por algunos casos que pueden ocurrir, que son responsabilidad de ellos, que estén ocurriendo actualmente, que son responsabilidad de ellos el ir si están ilegalmente esas concesiones acaparadas, pues ir en contra de ellos. Si eso no ocurre, pues están mintiendo una vez más y están haciendo tabla rasa con todos los productores, los pequeños, los medianos, que usan bien el agua, están señalándolos como delincuentes. Y luego aspectos de la ley, que deben de preocuparnos, como el tema de la criminalización de los productores en otros aspectos. Por ejemplo, si tienes una persona ganadero, en Chihuahua tiene que haber miles y miles de personas ganaderos que pueden ser irregulares y pueden ser sancionados los productores que hayan utilizado estos mecanismos, porque la ley establece así a la letra prácticamente que cualquier persona que desvíe el cauce natural de una corriente de agua puede ser sancionada. Y los personas ganaderos en el país y aquí en el norte del país principalmente, pues son personas precisamente para retener agua. Son bordos que se colocan en las avenidas principales, en los arroyuelos, dentro de la propiedad del productor, y que sirven para recargar mantos acuíferos, pero también para dar agua de beber al ganado. Y ya eso puede ser un delito importante. Me lo han estado observando los productores ganaderos. Además, hay muchos pozos ganaderos que extraen volúmenes mínimos que no afectan el acuífero y que no existe ningún mecanismo en la ley para regularizar. Entonces, este gobierno está quitando el agua a los productores. Paulatinamente lo hará, y nosotros no podemos permitir que a Chihuahua, siendo un estado seco, se le elimine la capacidad productiva que tiene nuestro estado, a pesar de que estamos en el desierto. Y eso tenemos que defenderlo. Y los chihuahuenses contarán con nosotros, con el grupo parlamentario del PAN en el Senado y con los diputados de Acción Nacional para luchar a favor de la producción en el campo, porque al final de cuentas son los productores agropecuarios los que producen los alimentos que todos consumimos en México, y por eso el tema tiene relevancia a nivel de la sociedad
sociedad en su conjunto, no solamente a la parte productiva que ahora está siendo afectada. Yo con eso termino el tema. Este es el panorama actual. ¿Qué vamos a hacer en adelante? También es importante. ¿Qué vamos a hacer en adelante? Algunas acciones. Yo lo acordé en Camargo con productores agropecuarios en Camargo el sábado pasado. Yo me vine inmediatamente a dar la cara. Mientras otros hacían política allá en el centro del país, política partidista, tomándose la foto para aparecer con Cheyva, nosotros estuvimos aquí trabajando el sábado, dimos la cara a los productores y nos mostraron sus inquietudes y nos comprometimos con los productores del Estado. Así que vamos a integrar ventanillas de atención y de gestión de asesoría legal a todos los productores. Ventanillas ubicadas en el gobierno del Estado, ya lo he platicado en vías de construcción de este esquema, en los gobiernos municipales que quieran hacerlo, ventanillas de atención a la problemática en el tema del agua a los productores, en asociaciones agrícolas del Estado también, en vías de asesoría legal para enfrentar los desafíos que la nueva ley establece. Puede ser amparos, pero también cómo adelantarnos o anticiparnos a la problemática que plantea la ley en contra de los productores. Entonces ahora, por supuesto, estamos visualizando el tema del amparo, no como un mecanismo definitorio, sino finalmente como un mecanismo en donde podamos dejar constancia del agotamiento de las instancias nacionales para poder acudir a aquellas otras instancias en las que México tiene tratados internacionales de respeto a los derechos humanos. Aquí no se están respetando los derechos adquiridos por muchos años de los productores. Entonces, bueno, vamos a estar apoyando para desde el punto de vista legal, defender y atender los desafíos que marcan o que establecen las nuevas disposiciones legales. Luego, yo en el Senado estoy también, y lo propuse antes y lo voy a reiterar ahora en una iniciativa de ley, para hacer el fondo para garantizar el derecho humano al agua. Esto se refiere al agua potable que todos debemos de tener garantizada por disposición constitucional. Y aquí un fondo del ramo 33, de recurso adicional al ramo 33, que se denomine fondo de atención y fondo para garantizar el derecho humano al agua. Y ya estamos trabajando la iniciativa. Entonces, son las acciones que vamos a realizar. No vamos a dejar solos a los productores, vamos a atenderlos, vamos a acompañarlos y vamos a asesorarlos para que puedan ir superando la problemática que plantea la nueva ley de aguas y también la ley general de aguas. Senador, aquí hubo un exhorto por parte de juristas que acogió todo el Congreso para que los municipios presenten controversia constitucional. ¿Ustedes tienen algún mecanismo o alguna instancia de que se pudiera acudir para darle para atrás a la reforma? Sí hay instancias, debería haber instancias, pero hay que recordar algo, el ciudadano se ha quedado desprotegido frente al poder, cuando ya tienen en sus manos al Poder Judicial, a la Suprema Corte, que responde a los intereses de ellos y no al interés de la sociedad en su conjunto y de respeto a las leyes y a la Constitución. El Poder Judicial está en sus manos. La otra parte, el amparo ha sido debilitado terriblemente. Entonces, cada vez hay menos mecanismos. Y si hay que ir a la Suprema Corte, por supuesto, pues hay que ir, pero sin pensar que la Suprema Corte va a fallar en favor de los ciudadanos y no del poder, el poder público que los ha puesto ahí. Bueno, hay que acotar todas las instancias porque yo insisto, aunque la presidenta y el régimen se enojen porque acudimos a instancias internacionales, pero hay que decirlo, son instancias internacionales con las que México firmó tratados para respetar derechos humanos y con las que el Senado mexicano aprobó en su momento. Entonces México tiene también la responsabilidad no solamente de respetar las leyes y la Constitución, sino también de respetar los tratados en derechos humanos y diversos que ha signado el Senado mexicano con otros países del mundo.
Senador, ¿en dónde y cuántas serían las ventanillas de atención que han acordado? ¿A partir de cuándo estarían funcionando? ¿Qué necesita el productor? Esta situación de las ventanillas. Mira, primero, obviamente esto se está discutiendo con otras instancias como el gobierno municipal. Yo creo que los gobiernos municipales de entrada, muchos del PRI y del PAN van a querer hacer esta ventanilla. El gobierno estatal también me ha manifestado su disposición a realizarlo. Y la oficina del senador aquí, de los diputados federales, seguramente también será instancia. No tengo la fecha exacta de implementación, pero tiene que ser rápido, porque el productor necesita respuesta y necesita confianza frente a la agresión que se constituye la nueva disposición ambiental. En los municipios de oposición, senador, los combinamos a que hagan lo mismo, a que refuercen la gestión y la atención a los productores. No es un tema político partidista, es un tema de atención a miles y miles de productores en Chihuahua que están siendo afectados. ¿A qué acuerdos llegaron en Camargo? Hablaba ahorita que fue el sábado a trabajar con ellos y quedaron de acuerdo. ¿Cuáles serían algunos de estos dos? Eso precisamente, apoyarlos en mecanismos de defensa, pero también en cómo enfrentar los desafíos de la ley. Senador, dice usted que no es un tema político partidista, pero vemos que los senadores, especialmente Andrea Chávez y Juan Carlos Loera, pues ahora sí que señalaron que se trataba de acaparadores, se fueron en contra de varios productores de aquí de Chihuahua. Entonces, ¿cómo califica pues esta actitud de los senadores y sobre todo porque lo calificaron como un triunfo en ese tema del agua? Yo quisiera que ellos nos dijeran en qué benefician estas leyes, en qué benefician a los productores. Yo quisiera que ellos, que llevan 7 años gobernando este país, si hay acaparadores que ilegalmente han hecho uso del agua, pues que vayan por ellos. Nosotros no vamos a defender a nadie, pero me parece impropio que incluso mencionen apellidos, descalificando a productores de Chihuahua. Es increíble. Por supuesto que rechazamos el que los productores, generalizadamente a los productores se les llame delincuentes. Lo rechazamos, defendemos con todo a todos los productores de Chihuahua. Obviamente les usan bien el agua y lo utilizan legalmente. Y me parece también, lo he dicho, que ellos no defienden a Chihuahua y a su agua. Ellos defienden a su régimen, a su poder público. Ellos son incapaces de atender las peticiones de los ciudadanos, que muchos de ellos que votaron por ellos, son incapaces de escuchar ni de atender, y solamente obedecen la instrucción de arriba. Su discurso es ese, solamente repiten lo que les ordenan de arriba a los senadores de Morena en este país. Y los del PAN de aquí de Chihuahua lo hacemos de manera distinta. Nosotros siempre escuchamos y elaboramos en base a lo que la gente necesita en Chihuahua, en la defensa de lo que constituye para nuestro querido Estado la capacidad y posibilidad de producir, porque estamos en el desierto. El agua para nosotros es vida, es vital, y estamos conscientes, la mayor parte de los ciudadanos, del cuidado que tenemos que hacer de él y de cómo tenemos que hacer un uso cada vez más contenido, más racional, y por supuesto obteniendo de cada litro de agua el mejor alimento posible para los chihuahuenses y para el país. ¿Qué acciones tiene que tomar el siguiente año ya concreto para evitar que estos problemas sigan afectando el campo de Chihuahua? A ver, por supuesto que es un tema, el tema es político en general y va a ser un tema electoral también en su momento, porque al final de cuentas los ciudadanos tendrán que ver si continuamos con un régimen que controla todo, o si recuperamos en este país la capacidad de diálogo, la posibilidad de dialogar entre fuerzas distintas, entre visiones distintas, porque yo lo dije hace unos días en el Senado, hace 3 días en el Senado. Morena no entiende a Chihuahua. Morena no tiene la sensibilidad de los temas de Chihuahua en ninguno de sus senadores y diputados federales. Y hay que recuperar eso. Hay que ver quién sí tiene los cojones para defender a Chihuahua y quién solamente se limita a atender la instrucción del superior, que es el Ejecutivo Federal. Ingeniero, ¿de qué manera se afecta esto al Tratado del 44? Si
lo agudiza, porque hay quienes dicen que en vez de ley hubieran hecho otro tratado. A ver, el gobierno federal ha centralizado todas las decisiones en temas del agua. Entonces, ¿qué hace? Fortalece al gobierno federal incluso frente a un reclamo de los Estados Unidos de agua. Es decir, esto facilita al gobierno mexicano para que entregue agua a los Estados Unidos. Es otra afrenta que reciben los productores del centro sur del estado, que dependen de las aguas del río Concho y derivados. Y por supuesto es un riesgo adicional. Entonces, al problema que ya teníamos en el tema del Tratado del 44, donde supuestamente debemos entregar agua de acuerdo a la autoridad federal, hoy se agrega que ya cada vez hay menos recursos, digamos, legales y de concurrencia de intereses, porque la centralización de todo el tema del agua en el poder federal hacen que las decisiones puedan ser tomadas por ellos solos. ¿A qué me refiero? Los consejos de cuenca, los organismos de cuenca, que son 3 en el país regionalizados, tomaban decisiones junto con municipios, junto con organizaciones o organismos operadores de agua potable, junto con los especialistas de la materia. Ahora solamente es el gobierno federal el que toma la decisión, y eso le da la puntilla aún más al tema del Tratado del 44 y somete a un riesgo mayor a los productores de quedarse sin agua. Llama la atención que en esta nueva ley pues se criminaliza y se enfoca en los productores, sin embargo quedan exentos del escrutinio público, incluso el escrutinio político, las grandes empresas acaparadoras de agua, cerveceras, refresqueras, la industria en sus diferentes modalidades. Tampoco se han pronunciado cámaras, ni se han pronunciado consejos coordinadores empresariales, ni otros entes que deberían de estar al tanto. Hay una predisposición de ir en contra del productor y ser laxos con otros sectores en Aguas. Sí, por supuesto. Quieren agarrar al productor, someter al productor que produce los alimentos, y son cautos con quienes pudieran ser los que acaparan el agua en el país. Yo veo a sectores productivos muy tranquilitos, muy sometidos. Algo hay, algunos acuerdos debe haber entre ellos, de tal manera que ellos no son afectados por esta ley. Los afectados son los productores del campo. Es el campesino humilde que con su familia y con sus manos, con el buen uso del agua, produce los alimentos de este país. Y eso es parte de las hipocresías del régimen, en donde por debajo de cuerda hace los acuerdos con los grandes, por así que capitalistas, los que ellos dicen de prestar, y a quien friegan es a quien está en la parte más débil de la cadena, que es el productor de alimentos. Senador, el sector primario es el que provee a todas las industrias, a todas las empresas, a todo el sector primario es el número 1 y es el más afectado ahorita con este tema. Seguramente vendrán otros cambios de régimen en el artículo 27 constitucional. Ahorita ya cambiaron el 22, ya pusieron 22, 37, 1 bis de la ley de aguas, pero ahí viene el 27 constitucional, que me parece que por ahí le van a hacer algunos movimientos. Sí, mira, cuando hablan de acaparamiento, ellos dicen, a ver, están acaparando agua, pero no definen el término acaparar. ¿Qué es acaparar? ¿Tener agua para 50 hectáreas o para 20 en lugar de 5? ¿Qué es acaparar en términos de agua? Y también en términos federales, ¿qué es acaparar? ¿Qué sigue? Porque la 27 constitucional dice las aguas y la tierra son originalmente de la nación. Están regulando el agua. ¿Qué sigue? Regular la tierra y aguas, porque estamos hablando de que nuestras casas de habitación están sobre las tierras nacionales. ¿Y qué van a querer después? Que así como las concesiones eliminan los derechos, acá también se elimine la propiedad privada. ¿Qué va a pasar cuando ellos digan, a ver, están acaparando? ¿Por qué tienes 2 autos en lugar de 1? ¿O por qué tienes un auto en lugar de una bicicleta? ¿O por qué tienes una casa con 4 habitaciones si solamente requieres 1 o 2? Estás acaparando. Eso es lo peligroso de utilizar ese tipo de argumentos por parte del régimen, porque en el fondo de todo van en contra de los derechos de los ciudadanos
y de la propiedad privada. Y ahí hay que cuidarlos porque pudiera ser el siguiente paso que dé este gobierno federal adorador de Cuba. Y sigue la ley electoral, ¿no? Sigue la ley electoral. Vamos a ver qué trae la ley electoral, pero puede ser ahora sí que el último clavo al ataúd de la democracia del país. Senador, yo tengo una pregunta. Sí. En otro tema, senador, el miércoles se aprobó la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de la República. ¿Usted votó a favor de esta ratificación? Preguntarle el porqué de su voto y cómo se lo explicaría a la población. A ver, el Partido Acción Nacional en el ámbito federal instruyó a todos los senadores a votar en contra. Por las razones que ya conocemos, Ernestina Godoy no puede ser una fiscal independiente, autónoma. Tiene una práctica reconocidamente en contra de la justicia secas. En los estados en los que gobierna el PAN, tenemos que sobreponer la responsabilidad social frente a los ciudadanos a nuestra convicción. ¿A qué me refiero? Que aquí en Chihuahua, por efecto de las leyes también, se necesita una gran articulación, coordinación con la Fiscalía General de la República para poder tener los resultados que el gobierno del estado quisiera para Chihuahua. Por eso hemos optado por la responsabilidad, por sobre nuestra convicción e incluso por sobre el mandato del Partido Acción Nacional en el ámbito federal. Pues votamos a favor porque creemos que es necesario dejar una puerta abierta a la coordinación sin ningún regateo de tipo político entre la Fiscalía Local Estatal, la Seguridad Pública Estatal y la Fiscalía General de la República. Ingeniero, en otro tema, su opinión sobre lo que trae ahora la encuestadora Massieu, que pone a Morena por encima del PAN hasta con el doble de puntaje, siendo que hay tanta inconformidad por todas estas reformas. A ver, las encuestas que se publican, incluyendo la que menciona, son casas encuestadoras que hacen trajes a la medida, de acuerdo a lo que aporta quien quiera verse bien en una encuesta. Una vez que se acerca el proceso, hay que decirlo también, corrigen, porque lo hicieron la última encuesta que publicaron respecto a la elección federal incluso. Corrigen, pero en tanto las encuestadoras están siendo utilizadas actualmente prácticamente todas las que se publican como una propaganda política en favor de quien tiene capacidad de entregar recursos para comprar esta propaganda que no es gratuita, que tiene un costo importante. ¿Usted cree que la realidad es otra? Por supuesto, uno percibe la realidad, es completamente otra. Y bueno, también hay encuesta. En la encuesta, fíjense, yo no descalifico la encuesta como un mecanismo metodológico, científico, que sirve para tomar decisiones. Pero yo lo que sí digo es que estas encuestadoras están siendo utilizadas como propaganda política y no como datos para tomar decisiones. Los gobiernos, los partidos políticos tienen también sus encuestas para tomar decisiones y en ese aspecto dicen cosas distintas a lo que plantean las que se publican. Muchas gracias. Al contrario. Una última pregunta, ¿qué opina usted sobre ese pleito que tiene ahorita la presidenta del Partido de Acción Nacional aquí en el estado con la senadora Vivian? No vale la pena pelear con ellos, porque ellos no tienen, criterio propio. Ellos tienen que ajustar su criterio a lo que les pide Morena y su gobierno. Entonces no tiene sentido discutir con bots. Muchas gracias, buen día. Gracias.